Bueno, para poder empezar con el tema que viene siendo la reforma agraria en el Perú, podemos acotar con la introducción y decir que la reforma agraria en el Perú representa uno de los procesos más trascendentales y polémicos de la historia contemporánea del país. Que bueno, ese tiempo fue promulgada el 24 de junio de 1969 por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que se dio a través del decreto ley número 17716. Pues esta reforma tuvo como propósito principal modificar profundamente la estructura agraria tradicional, que es caracterizada por la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de una minoría de hacendados y la exclusión histórica de la población campesina. Bueno, antes de su implementación, el campo peruano presentaba una marcada desigualdad social y económica, pues el sistema latifundista que fue heredado desde la época colonial, este permitía que pocas familias controlaran la producción agrícola, mientras miles de campesinos y comunidades indígenas trabajaban bajo condiciones precarias, pero con escasas remuneraciones y sin derechos sobre la tierra que cultivaba. Pues esta situación generaba conflictos sociales, bajos niveles de producción y una fuerte dependencia del sector urbano, lo que, pues, al darse este efecto, pues, eh, generaban conflictos sociales, bajos niveles de reproductividad y una fuerte dependencia del sector urbano, lo que evidenciaba la urgencia de una transformación estructural. Eh, bueno, la reforma agraria, al darse, buscó responder a esta problemática mediante la expropiación de haciendas, la redistribución de tierras y la organización de los trabajadores rurales en cooperativas y sociedades agrarias del interés social. Y al darse esto, el objetivo no solo era económico, sino también político y social. ¿Para qué? Para poder eliminar las bases de poder oligárquico, integrar al campesino y el desarrollo nacional y establecer el sistema más justo e igualitario. Pero, sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades, ya que la falta de planificación técnica, la escasa de capacitación de los beneficiarios y la debilidad de las nuevas organizaciones campesinas generaron una serie de problemas administrativas y productivas, que ya, bueno, que al darse esto, eliminaron los resultados esperados. Pero a pesar de ello, la reforma agraria marcó un hito histórico al poner fin al régimen feudal en el campo peruano. ¿Para qué? Para poder reivindicar la dignidad del campesino y sentar las bases para el debate sobre la justicia social y la propiedad de la tierra en el Perú moderno. Buenas noches con todos. En esta ocasión voy a hablar sobre mi punto de vista de la reforma agraria aplicada en el Perú en el punto social. En el Perú, en 1969, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, fue una de las medidas más importantes de la historia social del país. Su principal objetivo fue quitar los grandes lotes a los grandes hacendados y entregarles a los campesinos que los trabajaban, buscando acabar con la desigualdad y la explotación que existe en el campo. Desde un, desde un punto de vista social, fue beneficiosa, porque permitió que miles de familias campesinas se convirtieran en propietarias de las tierras. Es, Esto representó un gran cambio, ya que antes vivían en condiciones injustas y sin derechos. Gracias a esto, los campesinos obtenieron reconocimientos, dignidad y una mayor participación dentro de la sociedad. Además, se promovió una idea de igualdad y justicia social. Sin embargo, también hubo problemas y limitaciones. Muchas cooperativas y comunidades campesinas
no recibieron suficiente apoyo técnico y económico, lo que causó una baja cosecha en esos años. Esto hizo que, aunque socialmente la reforma fue positiva y sus resultados económicos no fueron tan buenos como se esperaba, todo esto trajo beneficios sociales como la justicia, la igualdad y el reconocimiento de los derechos campesinos. Aunque su aplicación no fue completamente exitosa debido a la falta de organización y el apoyo del Estado. Desde un punto de vista político, la reforma agraria fue muy beneficiosa porque marcó un cambio profundo con la estructura del poder del Perú. Antes de esta medida, el país estaba dominado por una élite terrateniente que controlaba tierras, también la influencia de las rurales. Con la reforma agraria, el Estado recuperó autoridad sobre el campo y rompió ciclos de desigualdad, dando voz y participación a los campesinos que antes no eran completamente excluidos en el sistema político. Gracias a esto surgieron nuevas organizaciones y sindicatos campesinos que fortalecieron la representación popular y ayudaron a construir una democracia mucho más amplia. Además, el gobierno de Juan Velasco Alvarado utilizó esta reforma como parte de un proyecto nacionalista que buscaba independencia política y mayor justicia social, reduciendo así el poder de las clases privilegiadas. En resumen, políticamente la reforma agraria fue un paso muy importante hacia un país mucho más justo, más participativo y con un Estado verdaderamente de servicio al pueblo. Continuando, desde un punto de vista económico, la reforma agraria tuvo resultados positivos, pero también algunos problemas. En primer lugar, su objetivo fue repartir la tierra de manera más justa, ya que antes de 1969 la mayoría de las tierras estaban en manos de unos pocos hacendados, mientras que la gran parte de los campesinos trabajaban sin tener ningún derecho ni propiedad. Gracias a la reforma agraria, muchas familias campesinas pudieron recibir sus propias tierras y eso cambió por completo la vida en el campo. Por primera vez, los campesinos dejaron de trabajar para otros y comenzaron así a trabajar para ellos mismos, lo que les dio más libertad, más dignidad y esperanza. Sin embargo, después de entregar las tierras, el Estado no brindó suficiente apoyo técnico ni económico y muchas comunidades les faltaron créditos, maquinarias, semillas y capacitación para poder producir mejor. Como consecuencia, la productividad agrícola disminuyó en varios lugares y algunas cooperativas tuvieron dificultades para mantenerse. A pesar de ello, la reforma agraria permitió que muchas más personas participaran en la economía, generó empleos en zonas rurales y ayudó a que llegaran servicios básicos como, por ejemplo, la educación, la salud y caminos a lugares que antes estaban muy olvidados. En conclusión, desde el aspecto económico, no fue una reforma perfecta, pero sí representó un paso importante hacia una economía más justa, con mayores oportunidades y con una participación más activa de los campesinos peruanos. Para concluir, después de analizar lo político, económico y social, nuestra postura es clara. Estamos a favor de la reforma agraria porque sí fue beneficiosa para el Perú. En lo político, la reforma cambió las estructuras de poder en el campo, quitándole el control a las élites terratenientes que ya dominaban desde hace siglos. En lo económico, la reforma acabó con los latifundios. ¿Qué significa esto? Que antes toda la tierra estaba en manos de unos pocos ricos. Al repartir las tierras, más campesinos pudieron trabajar lo suyo, vender sus productos y así generar sus propios ingresos. Esto fortaleció la economía del campo a largo plazo. Por último, en lo social, el impacto fue aún mayor, porque los campesinos vivían casi como esclavos. La reforma les dio dignidad y tierras propias por primera vez. Miles de familias pasaron de ser sirvientes a ser dueños, cambiando completamente la vida en el campo peruano.
Claro que hubo errores en la implementación, cómo se hizo la reforma, pero el resultado fue positivo. Acabó con la desigualdad extrema del campo y también le dio oportunidades a quienes no tenían nada. Por eso afirmamos que la reforma agraria sí fue beneficiosa para construir un Perú un poco más justo. Gracias.